Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del país en el que estéis. Hoy tenemos el honor de presentar a una guionista dentro del podcast del Cine Secreto. Nuestra guionista se llama Mercè Clasca y hoy hablaremos de guión de cine, de guión en general, pero también vamos a hablar un poco de Mercè, ¿no? Mercè la conocí porque las dos estamos en la Asociación de Mujeres Cineastas CIMA y también ha colaborado con nosotros en algún cineforum. Entonces, un poco voy a explicar quién eres. Bueno, primero, bienvenida al podcast del Cine Secreto. Y ella es licenciada en Historia Contemporánea por la UAB, profesora agregada de inglés en secundaria, guionista. Recibió el premio de TV3 a la mejor sitcom. ¿Qué sitcom era? Solo por... Buenas a todos. Yo no digo ni tardes ni noches, con buenas ya quedamos bien. Exacto. Y gracias, Mary Jo. Fue una sitcom que era como en un hotel y había una pareja y les pasaban cosas. Ah, qué divertido. Pero claro, sí. O sea, yo creo que fue de las primeras sitcoms que una mujer presentaba. Ya sabemos que la comedia ha costado un montón. Bueno, ahora hablaremos de esto precisamente, ¿no? Pero aparte de guionista también ha escrito 2 libros que sí que los quiero mencionar. Hoy no hablaremos de los libros, pero ha escrito La infancia... Ay, ¿dónde estaban los libros? Me los presentas. Me he perdido como siempre, ya me conocéis, que soy un desastre. Bueno, El viaje hacia la levedad del sentir era la primera novela. Y El nudo imposible. Y El nudo imposible, sí, es el segundo. Exacto. Que es escritora también. Entonces, vamos a entrar... ¿Quieres algo que añadir dentro del currículum así para presentarte tú misma? Está bien todo ¿Sí? Está bien, sí. Sí, no puedo decir nada más de... Bueno, ya mira, saliendo ahora de momento. Bueno, una cosa importante es que es directora de guión de un máster. He sido directora de una escuela online que hacíamos cursos de posgrado y después fui directora de contenidos en un máster en la UAB. Exacto, y esto es importante por el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, de hecho yo creo que fuimos de los primeros que cogimos todo lo que se sabía sobre el guión e hicimos ahí, un poco, no es que sea teoría, porque no es teoría, el guión es un oficio. Sí. ¿Dónde empieza una historia? Entremos ya un poco en la materia de lo que es el guión, porque aquí en el Cine Secreto sobre todo hablamos de cine, ¿no? Hemos hablado de películas, hemos hablado de producción, pero nunca hemos hablado de guión. Y nosotros pensamos que realmente la historia empieza... ¿Dónde empieza? Es que si no hay guión, no hay nada. Es que no hay nada. Y se ha notado con la huelga de guionistas, ¿verdad? Se ha notado mucho. Entonces, ¿cómo creas una historia? ¿Cómo desarrollas primero los personajes? ¿Haces una escaleta? ¿Cómo empieza la historia? Una historia depende cada uno de cómo sea. Quiero decir que está la persona estructurada, que antes de nada lo ponen todo en orden, o otros como yo, que de pronto empezamos a llenar como una bolsa, ¿no? Es decir, o sea que hay 2 estilos. Hay 2 estilos. O más. No. Sí, en principio se le llama a estos 2 tipos, ¿no? Es decir, la gente que estructura y la que no. Ah, muy bien. Digamos el orgánico y el caótico. Yo creo que sería el caótico. Y yo también. Sí. Y entonces de pronto, yo que sé, una historia aparece, es como una necesidad. O sea, de pronto dices, qué interesante es eso. Ya sea, pues incluso escuchando una música o oyendo un comentario, cualquier tipo de cosas. Sería como la semilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues le vas como dando vueltas. Es decir, yo cuando estudié guión me acuerdo que me explicaban que primero hay como una introducción, luego hay un conflicto, luego un clímax, luego la resolución del conflicto. Sí, pero eso viene después. Ah, vale. Es decir, primero necesitas tener la masa. Sí. La masa de plastilina tiene que estar ahí. Si no está, es que no la puedes estirar. Es decir, cuando tienes la masa sí que puedes ordenarla. Pero de entrada, hasta que no tengas el final, es que no tienes historia.
Pero tú cuando ya inicias una historia ya sabes el final. Tienes que saber el final. O sea, vale. Esto es importante. Sí, es importante y es un consejo de haber escrito mucho. Es decir, el final es el que te da la historia. Y normalmente lo mejor es empezar desde el final hacia atrás. Porque como te líes empezando con el primer acto, bueno, es que es un drama. Es decir, porque claro, como no sabes dónde vas, pues entonces lo vas cambiando y te pierdes en el principio. ¿Y cómo empiezas? Dime un ejemplo, por ejemplo, uno de algún alumno tuyo, porque tú tienes alumnos de guión, ¿no? Sí, he tenido unos cuantos. Sí, Sí, algo, sí. Dime, por ejemplo, ¿no? Algún guión Un final. algún guión que te haya impresionado o lo que... Uf, muchísimos. Sí. Sí, claro. Ahora estoy, bueno, que me ha encantado el My Dear Reno. Por ejemplo, hablemos de esta serie que está de moda en Netflix, ¿no? Sí, bueno, esta serie para mí es una maravilla. O sea, es de las primeras veces que ya se empieza a hablar de un personaje masculino que ha sido acosado. Que ha sido acosado. Sí, es decir, sí, para poneros en situación, esta serie de Netflix es de una acosadora mujer a un comediante inglés, ¿no? Y se desarrolla ahí. Un comediante frágil. Frágil. O sea, es un hombre frágil. O sea, que a nivel de guión te gusta esta serie. A nivel de guión está estupendamente hecha y además como personaje, es decir, ya empieza, o sea, ya se ha atrevido a alguien a hablar de la fragilidad masculina. Ya. Que era un tema tabú. O sea, lo que tenías eran héroes y siempre ganaban, con lo cual está muy bien para darte ánimos, pero bueno, si se hace un cine más realista e incluso más sincero con uno mismo, pues ahí tenemos una masculinidad frágil estupenda. Pero, por ejemplo, el final de la serie es donde empieza el guión, o sea, porque esta es una historia real, en teoría. Sí, además es tan real como que yo recuerdo que no sabía que era real hasta que de pronto escuché al personaje protagonista que decía, me dio pena, y ahí dije, esto es verdad. Interesante. Porque esa reflexión sí. o sea, no, es muy difícil que tú la pongas en un personaje, porque como estás más separado, sí. Mientras que si es un yo, un primera persona que habla, que es lo que le ocurre en esta serie, esa definición es totalmente humana, no sé si me explico. O sea, eso es verdad. El que diga me dio pena y entonces le serví, creo que le dio un café gratis. Sí, bueno, así empezó un poco. Así empezó toda su historia desgraciada con esa señora. Sí, pero es cierto que faltan pocos guiones que representen estas situaciones. Porque, por ejemplo, mujeres acosadoras, yo creo que hay pocos guiones así, o sea, pocas películas así. No hay. Y realmente la mujer cuando acosa es muy, como decía Lucía Echevarría, es el perro este que no suelta la presa, ¿sabes? Porque hasta que no lo consigue, ¿no? A ver, yo he sido objeto de una acosadora femenina, ¿no? En el caso, bueno, es igual, pero eso es una historia personal. Bueno, pero es que las historias personales es donde salen las historias reales. Que no descansan hasta que consiguen la presa, ¿no? Y entonces, ¿cómo consigues estos guiones originales? Porque aquí tengo, por ejemplo, las cifras de CIMA, de la representación de género por áreas específicas en la industria cinematográfica de España, ya no hablamos de otros países, pero de España en 2023, y claro, el guión, las mujeres están representadas en un 35%. Todavía, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que las historias escritas por mujeres no... ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretas estas cifras? Esto significa que ha habido una cultura hasta ahora, o una tradición, o yo que sé, una costumbre, en la que personajes femeninos, pocos. Yo realmente no sé muy bien por qué, ¿eh? Claro, en Estados Unidos, o sea, en lo que es en la cultura norteamericana o anglosajona, en la misma literatura hay personajes femeninos muy potentes. Y entonces, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo, no sé si conocéis una serie que hace como unos 10 o 20 años, que era la enfermera Jackie, que duró, ¿la conoces? Me suena de que era una... Es que duró no sé cuantísimas temporadas, muchísimo, sí. ¿No? Es decir, a personajes potentes femeninos hay bien pocos. Sí.
Nosotros tenemos bien pocos. Y entonces, de alguna manera, cuando ibas al productor, siempre te decía, bueno, esto no sé si será creíble, o te decía lo típico de aquí falta acción, aquí falta muerte, aquí falta sangre, ¿sabes? Yeah. O sea, necesitabas como un poco de... ¿Te has encontrado en situaciones así? Sí, claro que me he encontrado con situaciones así. Que de entrada rechazaban, no es que rechazasen, es que como era nuevo, o sea, les parecía que eso no iba a funcionar. Pero tú eres una de las pioneras, guionistas aquí en España. Por eso te digo como que empecé desde principios. De hecho, esta serie, este sitcom, que había una pareja en la que estaban los dos muy iguales, me dijeron que eso no podía ser. ¿En serio? Sí, te lo digo literalmente. ¿Y cómo es que te lo aceptaron? Porque te dieron un premio. Me dieron un premio, pero que luego porque la gente que estaba en el jurado, digamos, lo aceptó. Pero luego los productores de la misma televisión dijeron que eso no se podía hacer, que eso, que no. Yeah. Que no estaba con el estilo, con la moda, lo que fuera. Porque este tipo de cosas va como en el mar, ¿sabes? O sea, va por olas. Yeah. O sea, de pronto hay un concepto o un paradigma y ese paradigma no se rompe hasta que hay un escalón y se rompe. Y aparece ¿Cuándo otro. se ha roto este escalón ahora? Este escalón se ha roto hace nada. ¿Tampoco? Hace muy poco. Y incluso en series, sí, ya aceptan que haya, pues por ejemplo, en Hierro, con Candela Peña. Con Candela Peña, sí. Que yo pensé, bueno, por fin, hombre, un personaje de mujer. Una juez. De verdad, ¿no? Es decir, una juez. Bueno, yo cogí un cabreo tremendo. Porque el personaje de la juez no estaba desarrollado. Esa es otra de las cosas que quiero hablar en guión. Es que eso es un tema que a mí me pone... Porque ¿qué protagonismo tienen los personajes en un guión? O sea, por eso te preguntaba al principio, la estructura ya más o menos la conocemos, puede ser caótica, puede ser, pero empezamos por el final, vale, esto ya lo hemos entendido, pero el desarrollo de personajes, ¿es importante para un guión? Es lo básico. Es decir, primero lo que te planteas es el sujeto de la frase, es decir, a quién le pasa lo que le pase. Entonces, a partir de ese quién tienes que desarrollar el arco de personaje. Y el arco de personaje es lo que te da en realidad el núcleo de la historia. Porque al personaje preguntas qué necesita, o mejor dicho, qué quiere, por qué quiere lo que quiere y qué necesita para conseguir lo que quiere. Entonces, a partir de contestar a esas preguntas es que ya empiezas a hilar la historia, ¿sabes? Pero siguiendo con este ejemplo de Hierro, con Candela Peña, que es un personaje que es un juez, que tiene un hijo discapacitado... y yo, para mí, sí que estaba desarrollado el personaje. ¿Qué es en la segunda temporada, en la primera no mucho. Okay. Vale. En la primera le dieron más importancia al malo, digamos, al mafioso, que era además un mafioso típico y tópico, que a una juez. Es decir, una juez, primero hay que investigar, y es algo que los guionistas no solemos hacer, porque cuesta, ¿no? Es decir, hay un trabajo de archivo. Hay un trabajo de documentación y hay un trabajo de archivo. Sí. Es decir, se debería haber entrevistado a muchas jueces y ver, pues bueno, los conflictos que tiene una juez delante. Bueno, yo en concreto conocí a una juez que no quería ser juez porque no quería juzgar. ¿Y por qué se presentó a las oposiciones? Bueno, eso es lo que nos preguntábamos todos, ¿no? Hasta que finalmente superó esa especie de yo qué sé, ¿no? De contradicción personal y me empezó a trabajar como jueza, pero vaya, se pasó las oposiciones, que no son unas oposiciones simples. No, que va. Entonces, en el personaje de juez de Candela Peña... No sabías qué quería realmente. Parecía que como ya lo tenía todo hecho, que era una jueza... Y dices, era un personaje que que le faltaba esa dimensión humana. O sea, como ese comentario de esta que te he dicho antes. Sí, ¿no? de la medio pena. Del reno, la del reno. Que me dio pena. Eso es una definición de personaje brutal. O sea, que has de definir un poco cada personaje. Claro, tienes que saber si puedes definirlo con una frase, mejor. Claro, o sea, de alguna forma vas exponiendo al personaje por qué hace lo que hace. Que es continuamente la respuesta. Pero es un poco psicológico, ¿no? Porque, sí, claro. A ver, yo cuando he definido personajes en algún guión, defino, sobre todo para los actores, no para la historia. Realmente yo los definía un poco más para los actores que la historia en sí. Le decía, oye, tu madre era prostituta, tu padre era yonki.
Yo Sí. qué sé, para poner en situación al actor. Sí, eso pero- es el backstory, ¿no? Vale. Pero luego el personaje, cuando hace algo, tienes que justificar por qué lo hace. O Ya sea, sea por un gesto, ¿eh? No tienes ni siquiera por qué poner una frase. O sea, por un gesto o que la situación sea la respuesta a esa pregunta. En realidad el guión es ir levantando preguntas sí. hasta que lo cierras al final. O sea, tú ¿O no? cuando hacéis una serie, por ejemplo, me imagino que lo haces en equipo. Sí, claro, las series siempre se hacen en equipo. En equipo. Entonces, ¿cómo es el Hombre, lugar de trabajo de unos guionistas? Es que como no lo hagas en equipo, puedes morir, ¿eh? Ya. Es tremendo. Es diferente hacer guión para una serie que para una película, me imagino. Para una serie es muchísimo trabajo. ¿Y para una película es solo un guión o siempre también en equipo? Para una película se puede hacer, bueno, en la película que mandas el director, ya lo sabes. Ya, eso sí. Entonces, de alguna forma el guionista o bien está en comandita con el director o es un co-guionista. Ya, sí. O sea, Pero- en el cine que mandas el director. En la tele los que mandamos somos los guionistas, para entenderte. No, pero entiendo que separemos un poco la película, por ejemplo. Hablamos de una película. ¿El director te encarga el guión o el director hace el guión o cómo empieza la historia? Pues depende. O sea, ¿O ya los directores trabajan con ciertos guionistas? Sí, los directores suelen trabajar con ciertos guionistas o hacerse ellos mismos el guión. Sí. Pero también está la oportunidad de que el guionista ofrezca su guión. Pero, por ejemplo, vale, yo en la película lo veo más jerárquico, más... Sí. ¿no? Pero en una serie, por ejemplo, dime una serie que hayas hecho, no sé. En una serie en la que estuve yo, que es La Calle Nueva, que me da mucha vergüenza porque no queríamos ni decir los guionistas donde trabajábamos. ¿Por qué? Porque era una serie telonera. Sí. En la que los productores de alguna forma probaban a sus propios actores. Ya. Y bueno, en fin. Entonces se trabajaba en equipo. Es decir, había una gente que había hecho la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es, digamos, como la novela que escribes de la que vas a sacar, o sea, digo la novela porque son un mínimo 100, 150 páginas. De la que ¿Una serie? O una de la película? que sacas la serie. Vale. Ahí ya están definidos los personajes, el argumento, todo. De hecho, es como una novela. Y entonces de ahí... O sea, es la base de trabajo. es la base una de Biblia. trabajo, por eso se llama la Biblia, porque siempre hay la referencia. Pero la Biblia, ¿quién la escribe? Pues la escriben los biblistas. Ah, ¿existe otro, Sí, otro puede ser, oficio? claro, o sea, tú no puedes sabía. presentar una Biblia, que suele ser, ahora ya no se pide las Biblias porque claro, los guionistas hemos protestado porque es un montonazo de trabajo, o sea, la Biblia casi te la encargan después de que tú presentas como una página, Una sinopsis. una sinopsis con donde está ya el núcleo de la historia, ¿no? Sí. De ahí escribes la Biblia y luego, para hacer ya los capítulos, lo desglosas en la escaleta, que están los escaletistas, Sí. y luego están los dialoguistas. ¿Cuánta gente, no? Sí, Aquí. puede ser... Sí. Sí, depende, ¿eh? Quiero decir que hay gente que lo puede hacer a lo mejor con 4, o Ya. incluso con 2, Sí. pero por entre 7 y 10. Pero el escaletista es también guionista. Sí, todos son... Todos sois guionistas. Todos- Cada uno. todos- Yo digo, yo me encargo de la Biblia, tú de la escaleta. Todos somos guionistas. Entonces, o sea, todos ahí- somos escritores. Eso. O sea, la base es que todos sabéis escribir. Sí, Biblia, ¿no? exactamente. Y entonces, cuando os presentan la Biblia, hacemos la escaleta, vienen los personajes. No, los personajes ya están descritos en la Biblia, Vale. que todo el mundo se ha tenido que leer, claro. Porque de ahí es de lo que Ya. se parte, es donde está descrito el mundo, están descritos los personajes. Pero la Biblia se escribe como el guión. Es No, decir, la Biblia es- yo no. recuerdo en la escuela de guión que me hacían escribir en presente y por secuencias. Es decir, secuencia 1, No, noche, día. no, esto sería el tratamiento. El tratamiento en cine. Yo, claro, yo hago tratamiento de cine directamente. Sí, o claro. sea, sí, ya me imagino, ¿no? Sí. O la escaleta directamente. Sí, quiero hago una decir que no. escaleta, luego desarrollo el guión. Oye, etcétera. claro, necesitas una Biblia porque a lo mejor son 400 capítulos. Ya. Y entonces tienes que partir... Hombre, eso es una buena serie, ¿no? Que Bueno, haya son cuatro- no es una serie de tarde, una serie de... Un culebrón, un vamos. culebrón, por Sí, ejemplo, ¿no? Sí, vale.
Y entonces, claro, yo entiendo que un culebrón, pues sí, pero por ejemplo ahora estas series de Netflix, de HBO y todas estas duran 7 capítulos, 8 capítulos. Sí, pero también hay Biblia. Sí, Claro. de toda. Y también saben el final, ¿no? Sí. O sea, de alguna forma tienes, si son 8 capítulos, has tenido que hacer la sinopsis de los 8 capítulos. Como si fuera una película cada capítulo. Sí. Ok. Pero sinopsis, ¿eh? O sea, es narración, es novelado. Ya. O sea, luego viene... Pero no es en presente, como... No, luego viene la escaleta, que sí que siempre es que es lo que dices tú, Sí. es el tratamiento, y luego ya el desarrollo por escenas. Pero bueno, o sea, es que escribirlo solo, ¿cómo se llama el que hizo en el ala oeste de la Casa Blanca, el guionista? Así. Estuvo ingresado, porque lo hizo solo. Lo hizo él solo. Y acabó ingresado. ¿Cómo se llamaba? La de la Casa Blanca, la serie aquella de El ala oeste de la Casa Blanca. El ala este de la Casa Blanca, Era sí, este sí. súper guionista Sí. tan buenísimo, ¿no? Bueno, Sí. esto está en el Google, se puede mirar en Sí. un momento. Y- Pero quiero decir que es muchísimo trabajo. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasó, que yo entré tarde, digamos, a escribir guiones, como de pronto me encuentro con una serie diaria, Claro. no podía con mi alma. Porque es que, claro, yo recuerdo que me dijeron, bueno, sí, necesitamos dialoguistas, no sé qué. Yo entro, me pagaron muy bien. Sí. Entonces te meten en una habitación con gente que no conoces y te dicen, bueno, tenéis que sacar un 25, que era entonces, ahora es menos. Un 25 de share. Ok. Si O sea, no- ya te amenazan solo entrar No, eso eran las en condiciones. el contrato que tú firmaste, Sí. vamos. Sí. Si no sacas un 25... Sí. Explicamos lo que es, para los jóvenes, lo que es un 25 de share. Quiere decir que la televisión tiene un público y que si no consigues un 25% de ese público, pues la serie, adiós. Bueno, te echan, ¿no? No, serie de eso. Dios que te echan. O sea, al guionista lo echan, directamente. Bueno, el guionista de todo el equipo. No. ¿Ah, no? No, con el guionista ya es suficiente. Pero los actores, y si no se hace la serie, también los echan, ¿no? No. Al que echan es la guionista. ¿En serio? Sí, hombre, bueno, es así. Si va bien, se lo lleva el director o los actores, sobre todo los actores. Sí. Y si va mal, la culpa es del guionista, esto hay que saberlo. Vaya, Hay que yo pensaba que mentalizarse todo que va era así. que la culpa siempre era de Colau. No. Bueno, Pues es un poco parecido, o sea, la culpa es del guionista. sí, siempre es el guionista. el Sí, que- como que el asesino... Además es que el guionista no es un personaje que... O sea, el nombre del guionista... A veces se puede conocer el director, a veces los actores, por supuesto, pero el guionista siempre está... Es que no nos gusta. Nos gusta. No. Por ejemplo, no hace mucho, ahora ya pedían en Dama para un concurso de guiones y de proyectos de guión que hicieses un mini clip de 2 minutos o 3. Bueno, todo el mundo se negó. O sea, los guionistas teníais que hacer un miniclip de vuestra historia y teníais que buscar los actores... O sea, simplemente hablando a cámara. O sea, sí, tú como guionista, tú como guionista con lo contando, tímidos que sois. Sí, contando el pitch y la historia. Bueno, se plantó, todo el mundo nos plantamos que no podemos hacer eso. Ya. A mí me parece muy gracioso porque dije, es que va así. O sea, ya... No el productor- nos gusta dar la cara, o sea, estás muy Ya. cómodo detrás, Sí. ¿sabes? Es que guionistas conocidos realmente, yo solo conozco a los hermanos Caballero, porque aquí no hay quien viva. Porque además son productores. A lo mejor es por eso que los, son más conocidos. Es que son, ¿no? son conocidos como productores. Sí. O sea, ellos sí que son showrunners, que se llama. El Que showrunner es el guionista que es productor, Ya. o sea, que es productor ejecutivo. ¿Y a ti te gustaría ir a esta posición? Porque al final controlas tú... Sí, ¿no? controlas tú todo, pero sinceramente es No mucho puedes trabajo, dormir, ¿eh? No claro. puedes dormir. No puedes dormir, ¿no? O sea, es un Pues, tema... perdona que te he interrumpido lo de la serie. Decías que te daban una serie por día. No, a mí me dijeron, te contratamos por 2 capítulos. Sí. Y me iban contratando por 2 capítulos. Y te iban renovando. Y me iban porque renovando. Iba funcionando la serie. ¿Correcto? Sí, sí. Y entonces cuando deja de funcionar, No, te no, echan. claro, yo me acuerdo, me metieron en una habitación, hola, ¿qué tal? No conocía a nadie. Sí. Y me dijeron eso, bueno, hay que sacar un 25, ¿eh? Se fueron, ¿un 25 de qué? ¿Qué es eso? ¿Que mande? Mande, perdone. ¿Y esto quién te lo dice? La televisión. No, el productor.
Bueno, pero productor es la sí, televisión. sí. Y entonces me acuerdo un día que estábamos ahí en la sala de trabajo, ¿no? O sea, de la writer's room, ¿no? Una sala de escritura de guión. Y entonces abrió así la puerta el productor y muy bajito dijo, el viernes un 15. Y cerró la puerta. Entonces veo que todo el mundo, cara de pánico, digo, ¿y eso qué pasa, no? ¿Quién ha escrito el viernes? Y nadie se acordaba que había escrito el viernes, cuando tienes que hacer tantos malas semanas que no te acuerdas, ¿no? Sí. Bueno, pues la persona que había escrito el viernes lo supimos enseguida porque en la siguiente reunión ya no estaba. Qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, hubieras podido ser tú perfectamente. Sí. O sea, ¿por qué ese día hubo un 15? Sí, y entonces, sí, tal cual. O sea, sí que es dura la profesión de guionista. Es dura. No se os ve, pero... Es dura, es apasionante, pero es durísima. O sea, realmente o sea, o metes toda tu alma dentro, o sea, o te rasgas las vestiduras y te abres, o no funciona, que eso es muy interesante, ¿eh? Eso yo lo comprobé. El que no funciona. Pues, por ejemplo, cuando escribías, porque llegabas un momento determinado que estabas tan cansado, me acuerdo un día que mientras escribía decía, es chorrada esto. ¿Y por qué tal cosa y la otra? Pero qué tontería. O sea, la escribí con mala leche, ¿no? Sí. O sea, con pocas ganas. Sí. Pues ese día bajó. O sea, se nota el share. El share Bajó. Y te echaron. No. Ah, bueno. O sea, bajó. Ya. Porque una de las cosas que se necesita para escribir a destajo, o sea, para escribir una serie diaria, hay diferencia entre la serie diaria o la serie semanal. Sí. La serie diaria tienes 4 o 5 días para escribir. Menos mal. Pero ¿A 8 horas cada día o cómo va esto? Sí, las que sean. Sí. Pero la serie semanal tienes un mes. Ya. Que es otra historia, o sea, vas más tranquilo. Claro. Entonces, en la serie diaria, pues bueno, o sea, o estás a tope o baja el share. Y necesitas, básicamente, técnica. Mucha técnica. Y esto lo aprendes en los cursos que tú das, ¿no? Claro. O sea, o tienes técnica, olvídate, porque no tienes tiempo de pensar. O sea, que has de tener oficio más que mucho técnica. Oficio, mucho sí. Oficio, porque... Oficio, sí. No sé, me comentabas un día que... Bueno, no, lo he visto creo que en tu web, lo de... que tú empezaste un poco con Pepe Rubianes, ¿no? Que es para los que no lo sepáis, ahí en Latinoamérica, Pepe Rubianes es nuestro monologuista favorito, humorista, que por desgracia nos dejó hace años, pero que decía lo que le daba la gana. El 2008 creo que fue. Sí, que decía lo que le daba la gana, y entonces comentabas que tú fuiste la primera audiencia de Pepe Rubianes. Sí. ¿Cómo fue la historia? Bueno, ahora hablaremos de los cómicos, porque claro, hacer guión de cómicos, tela, ¿no? También. Tela. Sí. Tela. Creo que la comedia es lo más difícil, sí. La escritura es más difícil. Ya, por eso. La más. ¿Qué pasó con Pepe Rubianes? ¿Cómo era? Bueno, Pepe? a ver, yo vine a Barcelona a estudiar porque yo vivía en un pueblo. ¿Ah, sí? ¿En qué pueblo? O sea, yo vivía en Caldetas, iba a estudiar a Mataró, que ya me parecía muy grande. Muy lejos. Muy lejos. Sí. Y vine a Barcelona a estudiar a la universidad. Sí. La primera mujer en mi familia que iba a la universidad. Sí, eso nos ha pasado a muchas mujeres. Nos ha pasado a esta muchas. Generación, sí. Entonces, a mí me encantaba el teatro. Me acuerdo que en el instituto en Preu, porque soy de la época de Preu, de preuniversitario, nos pidieron una obra de teatro y yo escribí 2. Fíjate. Porque era... Porque te gustaba escribir y ya... Y leía teatro, que es un poco lo que le pasa a los poetas también, que leen poesía. Y yo sí. leía teatro, que para leer teatro te tiene que gustar el teatro mucho, ¿no? Y entonces aparecí en la Facultad de Letras de Barcelona en el 69, después del mayo del 68, y bueno, eso era tremendo. Ya. Porque teníamos los policías, los fachas, o sea, nos los cerraron. grises, era la época de los grises, ¿no? Sí. Nos cerraron la universidad. Era una época que en España había una dictadura franquista, bueno, de Francisco Franco. Pero claro, eso de llegar del pueblo y de pronto decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué es esto? Sí. Y conocí a un señor que nos hicimos amigos. Y era el Pepe Rubianes. Que se llamaba Pepe Rubianes. Sí. Y entonces, porque él estudiaba también contigo. Él estudiaba conmigo, sí. Ah. No era de mi curso porque teníamos 1 o 2 años, tenía 1 o 2 años más que yo. Sí. Pero bueno, yo llegaba a la facultad, al patio de letras,
y estaba él ahí sentado en un banco esperándome. Entonces, cuando yo llegaba, se levantaba y estaba conmigo. Qué bien. Hasta que él llegaba a la hora de comer. Sí. Entonces, yo como era de fuera, pues nos íbamos con los de fuera, nos íbamos a comer al Seu, que era horrible, o cualquier bareto por ahí, ¿no? Y le decíamos, venga, Pepa, vamos. ¿No? Y decía, ¿yo? Estas mierdas que coméis vosotros. Yo en casa con mi madre, que cocina estupendamente. ¡Ay, qué mono! Hasta que un día le dije, bueno, venga, pues ven a tomar café. Sí. Y entonces vino a tomar café. Y ahí, claro, a ver, antes que me lo he saltado, yo le dije, ya a mí me gusta mucho escribir, pues yo también, y entonces nos leíamos las cosas que escribíamos. Ay, qué ¿no? gracias. Y ese día vino y dijo, bueno, os voy a leer lo que yo acabo de escribir. Y era uno de los monólogos que luego le he visto. Sí, bueno, es que con Pepe Rubianes yo he llorado de la risa. Y yo me acuerdo que empezó, era uno del bar con tapas y las gambas que le decían a otra, no sé qué. Bueno, yo sé que empecé a reír, pero como una loca llorando, muerta, pero por el suelo, muerta de risa, ¿no? Entonces miraba así, diciendo, pues sí que tengo éxito con estos monólogos, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, y Pero luego él le los vi... leía como lo vimos actuar, o ya cuando te lo leía normal. Lo leía normal. Y ya te reías. Y ya te reías. Es que tenía ese poder, Pepe Rubianes. O sea, yo lo vi en el teatro y realmente, como tú, riéndome muchísimo. O sea, que decía lo que le daba la gana, etcétera. ¿Y a él le gustaban tus escritos? ¿O? Sí, yo me acuerdo que yo era muy tímida y entonces le enseñaban, por ejemplo, le enseñé como una poesía. Que a mí no, yo de poesía nada, pero bueno. Y sé que me dijo, Mercè, eres una metafísica. Metafísica. Ay, qué bueno. Pero claro, y aprendí mucho con él. Ya me imagino. Sí, sí. O sea, porque es un tipo de relación en el que hay también un flujo de energía. Quiero decir, hay cosas que no se hablan, ¿no? Es decir, Claro. hay un tono... No, y os conocíais desde la universidad, o sea que también... Bueno, durante un curso cada día. Y Cada día. explicando los monólogos, qué divertido. Sí, y Sí. yo me acuerdo que además le decía, bueno, yo me voy a clase, ¿sabes? Sí. Te dejo, pero A veces, ¿no? A veces. No, pero comentabas que realmente escribir un monólogo es de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Mucho. ¿Por qué es difícil un monólogo? Bueno, ¿Hablas de monólogos de comediantes o monólogos de Hamlet? Hablo de monólogos de comediante. Ya. Claro, que mantener la tensión, no solo la tensión, sino que es que, a ver, la comedia tiene sus trucos. Y entonces, bueno, hay como 6 o 7 reglas de la comedia que hay que cumplir. Y eso no es tan fácil. Ya. No es tan fácil de que te llegue. Es decir, es muy complicada la comedia. Complicadísima. Yo creo que es más difícil hacer reír que Sí. llorar. O sea, técnicamente la comedia es lo más difícil que hay. Dime un truco para que de estas 7 reglas. Pues, por ejemplo, los chistes no tienen 3 partes, sino que tienen 4. O sea, dices la primera, la segunda que contradice la primera, la tercera que acaba de cerrar y la cuarta que te recuerda que lo has dicho. Luego está el contraste. Es decir, pues yo qué sé. A ver. Un monólogo de Rubianes, de estos que se iba al Senegal. Pues una gamba que habla, Ya. por Ya. ejemplo, ¿no? Es decir, Sí. esto sería como la contradicción. Claro. Pero luego el contraste siempre es pues una camioneta que va con una... Esto es de una película del Billy Wilder. Una camioneta que va con unas plantas, ¿no? Y va preguntando una dirección. Sí. Al cabo de un rato ves la misma camioneta que va preguntando en la misma dirección, pero las plantas un poco más altas. Sí. Y la tercera vez ves la camioneta con las plantas súper altas. O sea, Es que, decir, que han pasado ahí buscando la planta y la planta iba creciendo, ¿no? Entonces es ese proceso como de, pues eso, de exageración, contraste, comparación, en fin. Es dificilísimo. Es Muy dificilísimo. difícil. Y tempo. El tempo, claro, porque has de hacer como un silencio para que la gente se ría, ¿no? Los silencios, el que no te puedes Sí. adelantar, el que tiene que ser en ese momento. Y por eso es tan difícil. Dime una serie de comedias que haya tenido éxito, porque es difícil hacer reír a todo el mundo, ¿no? Sí. Que digas, por ejemplo, los late shows que tenemos, que siempre hablan, no, es que los guionistas han puesto esto aquí, no sé qué. Yo digo, ¿dónde están los guionistas? ¿Quiénes son? ¿no? Sí, los late shows, o sea, todo lo que son programas de plató es otra especialidad. Ya.
O sea, están los guionistas especializados en eso, en programas de plató. Sí, porque también debe ser buscar sí, los gags. También tiene su oficio, su técnica, ¿no? Sí. Que es diferente. Ya. O sea, que es complicado ser guionista, es muy complicado. Y existe una carrera para... Porque claro, cuando yo estudié guión era también en los 90 que no había universidad para guiones. No. Hacíamos un curso, yo hice uno de 3 años en la escuela del Héctor Faber. Pero claro, me explicaban esto que te he dicho, pero estas especialidades, si te especializas en series, si te especializas en late shows, o sea que hay trabajo para mucha gente que sepa escribir, porque has de saber escribir, me imagino, que es la condición, ¿o no? Es muy complicado. Sí. Es muy complicado, de verdad, ¿eh? ¿Y a ti cuál es la especialidad que más te gusta? ¿De guión? Sí. Lo que es ficción. Sí. Sí, los programas de plató no he hecho nunca. O sea, siempre he hecho documentales, he hecho ficción. Los documentales también se guionizan. Sí, también se guionizan. Es otra historia. Ya. Es decir, es otro tipo, es otro planteamiento, es otra técnica, ¿no? Pero vaya, o sea, yo me incorporé al máster de guión de la UAB, que había montado Lorenzo Vilches, creo que 3 o 4 años después, que fue el primero, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya monté el online, exclusivamente online. Que eso también debe ser difícil, ¿no? Fue difícil, tuve que aprender a programar y todo. O sea, ahí me puse las pilas en el terreno este de cibernético, que ha cambiado muchísimo, ¿eh? Eso sí que es cansado, cada vez es distinto. Y entonces fue un reto, yo me apunté porque me pareció un reto, porque claro, o sea, escribir a 3 manos y a 4 manos con gente que no conocías de nada, ya tenía su qué. Sí, porque es lo que dices tú, te meten ahí en un grupo de guionistas, sí, que no sabes los estilos tampoco. De ese máster salían con un guión que podían presentar a una productora hecho, de un largo, sí, o un capítulo piloto de una serie. ¿Y se hacían después? ¿Has tenido alumnos con éxito, alumnas? No lo sé, porque era gente de todas partes del mundo y luego no teníamos feedback, que es algo que me da mucha rabia. Sí, ¿no? Porque normalmente pero los másters se tienen feedback. Tuvimos exalumnos que están en cartelera ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí. Eso debe llenar un poco de orgullo, ¿no? Sí. De que han salido de tu escuela. Sí, porque luego, claro, yo obviamente lo que me fijo es a ver el guión. A ver el guión, ¿no? Claro. O sea, tú cuando ves una película te estás fijando en el guión. Sí, no lo puedo evitar. Bueno, ya, es de formación profesional. Es una de formación profesional. Bueno, no sé, ¿quieres comentar algo más? Porque quería ir un poco también a esto que decías en tu web, que estaba indagando, que uno de los guionistas que te impresionamos era Paul Lucy. Paul Lucey, sí. Lucey. No sé cómo se pronunciará, pero bueno, Paul Lucy seguramente. Que es el guionista de la serie El Fugitivo, que era de la época de los años... yo la recuerdo, esta serie. Y que lo conociste en tu exilio en Londres. ¿Por qué te exiliaste a Londres? ¿O te exiliaron? Me exiliaron. Era la época de Franco, como hemos dicho. Sí. ¿No? Y acabas conociendo a este guionista. Bueno, aprendí inglés. Sí. Que eso fue lo que siempre tengo que decir. Gracias a Franco aprendí inglés. Sí, porque además bueno, de nuestra generación éramos pocas las que hablábamos inglés. Sí, era más de francés. Sí, nos enseñaban francés. No, aprendí inglés gracias a Franco y gracias a mi novio que me dijo, déjate de tonterías y vamos a Londres, aprendes inglés y abandonas la política. Claro, buen consejo. Y le hice caso. Sí. Ya está. Entonces, claro, el hecho de... Bueno, yo los 2-3 años que estuve en Inglaterra me cambiaron el chip totalmente. Salir de España es muy importante. Sí. Y bueno, salir de vuestro país, porque podéis estar ahora en Nicaragua, por ejemplo, para tener perspectiva. Y otro idioma. Y otro idioma. Eso, no vengáis a España, iros a Inglaterra o a Estados Unidos. Otro idioma que te cambia la manera de pensar. Sí, sí. Y entonces eso me dio acceso, pues claro, por ejemplo, en el mundo del guión me dio acceso directamente a guionistas como Paul Lucy, que lo conocí online. Fíjate. Cuando cuando íbamos a pedal, o sea, cuando había ahí el módem que hacía ese ruidito. Sí. Me acuerdo, sí. Y entonces las generaciones como que tengo aquí de veinteañeras no saben ni lo que es el ruidito.
Salía C, 2 puntos, Sí, en verde, Sí, y en la sí. pantalla en negro. Y entonces ahí me metí en lo que era entonces los principios del chat, que se llamaba un foro, Sí. de guionistas norteamericanos. Y conocí a Paul Lucey. ¿Qué, ¿Hay diferencia de estilo entre el anglosajón y el hispano en la manera de escribir los guiones, las historias? Sí. ¿Sí? Sobre- ¿Y tú aprendiste de la parte anglosajona? Yo aprendí de la parte anglosajona. O sea, en principio no tendría que haber, porque, a ver, La historia es la misma, ¿no? no es que sea la historia la misma, sino que procedemos de Aristóteles, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte y conclusión. Correcto. Pero- Eso me enseñan en los idiomas, también. Sí. Pero lo que ocurre, por ejemplo, que para poner un ejemplo actual, o sea, esto ya no existe. En lo que es en redes se ha troceado, ya son trocitos, ¿no? Son más gags que otra historia. Ya. Y en los juegos de ordenador, que Sí. también precisan guión, no existe esa estructura. Ya no existe. Ya no existe. O sea, los juegos de ordenador tienen una estructura, Caótica. sí. Que pasas una pantalla y viene otra historia. O sea, tú, no sé. lo que es, digamos, cuando estás escribiendo el guión... Es que lo también haces- los juegos de ordenador tienen guionistas, que Sí. hay guionistas para todo, ¿eh? Increíble, ¿no? Pero bueno, ahí aprendiste en Londres otra manera de escribir. Otra ¿o? manera, ¿Y a primero escribir en aprendí inglés? sí, claro, aprendí el idioma y eso me dio, bueno, pues en ese momento gente que aprendiera de los norteamericanos todavía no había nadie, luego ha habido un montón de gente. Claro. Porque quiero decir, todos los que ahora están funcionando como profesionales han estado en Los Ángeles. Han estado en Los Ángeles, sí. A ver, que vamos a hablar aquí de cómo está el personal formado. Claro. Que No, es y muy hay bien. personaje dentro de CIMA tenemos a María Ripoll, que también estuvo en Los Ángeles estudiando. Sí, sí, o sea sí. que- sí, ahora ya las nuevas generaciones como que van a Hollywood. Y además están muy bien considerados, ¿eh? Sí, claro, porque ya vienes con un título ahí, ¿no? No, ahí mismo, en Los Ángeles. Sí, están encontrando trabajo Sí, ahí, hay directores están y encontrando directoras trabajo ahí, directores que y directoras que están se ahí. los quedan. Sí, Sí, que se los quedan, o sea, tiene mucho prestigio. Pero tú has escrito guiones en inglés también, ¿no? Sí, yo sé escribir guiones en inglés. Yo no podría, pero bueno. Bueno, Sí. yo he escrito porque he hecho cortos en inglés, o sea que he tenido que escribirlos en inglés, pero bueno, no he tenido el equipo ese que dices tú. Sí, en el fondo, quiero decir que, a ver, yo puedo escribir en inglés, en catalán y en castellano. Sí. Es ¿Y muy- ahora estás en algún proyecto o, Bueno, o sí. ya estás un poco retirada del mundo? Bueno, de del mundanal pronto ruido? he estado como semi-retirada y he vuelto otra Ah, vez. she's back. I'm back. Sí. Y sí, estoy con 3 proyectos. Sí. De guión, ¿eh? Hablo. De guión. Porque yo sé que has escrito estos 2 libros. Sí, tengo 2 guiones de largo ya escritos, uno como yo creo que está acabado y el otro... Entonces, cuando acabas el guión del largo, ¿lo presentas al ICIC o Lo presentas a una productora... o a sea, la productora? Sí, o sea, de hecho... tu target es las productoras. A ver si te hacen la película. O directoras. Sí, vale. O sea, no en este sentido es un Sí. poco... Sí, porque levantar un proyecto, amigos y amigas, es súper difícil. Ya solo el hecho de ver una película ya en pantalla es que ha pasado un largo proceso de años. de años y de que ha salido el proyecto, ¿no? Sí, y entonces yo de entrada, por ejemplo, ahora estoy buscando directoras. Sí. ¿Que prefieres que sean mujeres o Sí. te da igual? Sí, Sí. Vale, es otro punto de vista. es otro punto de vista. ¿En qué notas la diferencia? En la mirada, ¿no? De En la cámara. mirada, sí. En la mirada de la cámara, a mí me pasa. Sí, cuando veo películas... Y sobre todo que, por ejemplo, el director tiene que entender tu guión, o sea, lo notas enseguida. Sí, Cuando el director o la directora ha entrado en el guión. sí. Y entonces, de alguna forma, es más fácil que te entienda una mujer. Pero ese conflicto... Aunque sea un tópico, quiero decir, que no tiene por qué pasar, Sí, pero bueno. pero que siempre hay un conflicto entre el director-directora y el guionista-guionista, ¿no? O sea, siempre hay... se ha oído, ¿eh? Siempre que decir, Sí, es que el director me ha cambiado el guión o esto no estaba... Más que me ha cambiado, no me lo ha entendido. Ah, vale. Sí, es que eso existe, ¿eh? ¿Sí? Sí.
Por eso yo creo que Hay que trabajar en equipo, entonces. Sí, mejor. por eso el director de alguna forma él mismo tiene que hacer el guión. Ya. ¿no? A no ser que se compenetre mucho o directamente le ha dado las instrucciones al guionista. Sí. Pero por ejemplo esa película de que era 21 gramos. Sí, 21 gramos. Ahí yo noté, bueno, que había una tensión director-guionista. ¿Era de director mexicano o no? Sí, los dos mexicanos. Vale. ¿Y tú notaste una tensión? Hombre, noté una tensión entre los dos brutal. Brutal. Digo, aquí además ya lo vi, los dos son muy potentes y bueno, han conseguido llegar a un momento determinado que nos han matado, pero... Sí. ¿Y esto lo puedes notar viendo una película? Sí. Qué fuerte. Lo sé notar. Voy a ver películas contigo, a ver qué me cuentas sí, luego, bueno. Para ver claro, esto. Sí. En fin, bueno, no sé, me parece que ya llevamos una hora o así. 45 minutos, no está mal. Bueno, es que es un tema que, en fin... es un tema, ¿no? Y otra cosa que no me quiero olvidar es el tema de la magia. Aquí me dices que otra herramienta que tienes para el guión es la magia. Sí, ojalá hubiera empezado por ahí. ¿Sí? Sí. Pues explícame, ¿por qué? Porque lo que es la magia ilusionista sí. llevan ya muchos siglos, mucho antes que naciera el cine ya estaban ellos. Los magos. Los magos en los circos. Sí, es cierto. ¿no? O sea, trabajando con la mirada del otro. Sí. Entonces, aprender ese punto de que ese gesto que haces, sabes que el otro no lo verá. Y eso es lo que hace un guionista. Y sí. Y eso te permite, esa sabiduría, sí. te permite de alguna forma como relajarte y hacer lo que se llama, o sea, estar más suelto con el subtexto o incluso con el tempo. Claro. Sí, porque el mago juega contigo. Juega, esta es la palabra clave, juega. Entonces ese punto de juego y además expone, o sea, porque tienes que hacer un guión en 3 minutos. Pues tienes que vender ese juego. Como no vendas ese juego con gracia, por mucho que hagas las cartas así, que hagas desaparecer, no consigues emocionar. ¿Y tú entonces estudias magia o cómo es? Sí, he estudiado 3 años. 3 años de magia. De magia. Entonces, los magos ilusionistas tienen el de Kassel, que es como el lugar más importante de los magos del mundo, está en Hollywood. Sí. Sí, porque muchos directores han estado ahí. ¿Estudiando? Hay una escuela de magia. Y el centro que se llama The Castle. The Castle se llama, que está en Los Ángeles. Está en Los Ángeles. No lo había oído. Entonces, soy muy ignorante de los magos. Y entonces es que claro, ¿qué te hace el mago? O sea, de alguna forma te dice, te muestra algo. Sí. E inmediatamente hace ese gesto imposible porque tu mente no lo ve. Claro. Es decir, yo sé el truco que está haciendo y no lo puedo ver. Tú sabes los trucos de los... claro, si has estudiado. O sea, yo sé qué truco está haciendo. Sí. Pero esto no lo capta. No lo capta. No puede. ¿Y eso cómo lo traduces en el guión? Bueno, de alguna forma que puede existir lo imposible. Es decir, me quitó muchas manías. Eso es interesante. Eso es muy interesante. A la hora de escribir. Claro. Sí, o sea, me dio libertad, o sea, aprendí lo que era la libertad creativa, ¿no? Es decir, en el fondo es un juego. Estamos engañando y se me quitó la mala conciencia. Sí. ¿Sabes? Y entonces ya escribes de engañar. Con total libertad. Sí. Porque tu influencia fue Marceau, ¿no? ¿Dices? ¿O? Bueno, claro, yo había estudiado pantomima, estudié pantomima, me apunté a un curso claro, como yo venía con la idea de eso de hacer teatro, lo que pasa es que luego el Franco me llevó a tomar por saco. Qué raro, los dictadores. Bueno, sí. Tienen esa manía de que si no están de acuerdo contigo, pues... Estas cosas que pasan. Esas cosas que pasan, sí. Y yo me apunté, lo primero que hice fue apuntarme a un curso de pantomima con un señor que se llamaba Albert Boadella. ¿El señor de los yuglars? El señor de los yuglars. Sí. Y ahí, claro, yo obviamente era una fan del Marcel Marceau. Claro, sí. O sea que todo este background te ayudó un poco a ser la guionista que eres ahora, ¿no? ¿Y estás contenta hasta dónde has llegado o sigues buscando más límites? Yo creo que ya. Que ya vale. Sí, ya vale. Sí, es que de alguna forma yo si volviera a empezar empezaría primero con la magia.
Ok. Para los nuevos guionistas, empezar Sí. primero en la escuela Castle Sí. a estudiar magia. Primero con la magia, luego la pantomima, Sí. porque también te da lo que es la visión esta no verbal Sí, de comunicar, ¿no? sí. Y luego ya lo de siempre. Ah, estupendo. El Pues, teatro ya. sí, sí. Bueno, y ahora la faceta de escritora, ¿no? O sea que... Sí, fue un poco por necesidad de... porque el guión es muy estricto. Sí. Hay que seguir ese tempo, esas normas, ¿no? Tenía ganas de pasar de todo. Y lo has hecho. Sí, O sea, lo he de hecho. pronto ya presentarás tu segundo libro. Sí. Y a ver si con el Cine Secreto lo podemos presentar. A ver. ¿eh? Y seguimos adelante. Pues, Estupendo. ¿quieres añadir algo a esta pequeña Hombre, conversación? no, Porque esta es una conversación. seguiría hasta 4 horas más, pero Sí. lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros o algo? No, ninguna. Me ponéis cara de, de no saber nada. Ella pregunta, ven aquí que lo has de decir a micro porque si no, no te oye ¿eh? Bueno, pues te repito la pregunta, la pregunta. Los guiones, como dices, son más restrictivos que una novela o un relato, pero ¿tus novelas son cinematográficas? ¿Las novelas son cinematográficas? Es la pregunta que te está haciendo. Se me nota mucho, sí. Porque claro, llevas incorporada, digamos, como esa estructura, ¿no? Y entonces la gente, los lectores me decían, es que se lee muy rápido. Y decía, bueno, es que esto es oficio. Entonces, ¿dónde ves tú que haces ¿Dónde ves tú? Sí, ya te he entendido. la construcción del guión que es más escueto? ¿Dónde ves la construcción del guión que es más escueto? Bueno, por eso te decía que te acercaras al micro y lo preguntaras directamente. Es que te he entendido enseguida. Es el uso del flashback. O sea, el uso del tiempo. No, más que el uso del tiempo es Más cerca. si el guión o sea, tienes la restricción de ese escueto porque tiene que ser visual, o sea, cuanto menos palabras mejor y lo explicas más visualmente. Cuando tú escribes, ¿qué parte añades que tú considerarías que ya deja ser guión y es un poco más literaria porque te metes dentro? Puedes expresar los sentimientos del personaje una vez que escribes relato, y cuando es guión es con el actor, es el que expresa los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tú notas que tus libros, los libros que has escrito, en la parte esta de relleno, que diría yo que sería el relato, Sí, versus el guión. porque a pesar de todo resumo. O sea, describo menos que lo que sería un literato, para entendernos, ¿no? Estoy, como sigo pensando en que hay una cámara detrás, o sea, no hago tantas descripciones del lugar, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces las descripciones de los sentimientos pues los resumo en diálogos, o sea, no puedo evitar el oficio. Y los gestos, describes Los a lo mejor gestos. Sí. describes los gestos de cómo se mueve la persona, lo Sí. que hace, si pone la mano aquí, o sea, Sí, le toca sí, pero no oreja mucho. No mucho. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te permite la literatura es reflexionar. Reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, es que, perdona por mi ignorancia porque no he leído tus 2 libros, ¿has dicho? Sí. ¿Hay reflexión en el diálogo, entonces es lo que haces, o es el diálogo interior del personaje cuando tú escribes en la novela? Porque hay un protagonista, o sea, hay un primera persona. Entonces también existe primera persona en el guión, que es lo que hablábamos antes del Mi pequeño reno. Ahí es un primera persona. Eso es todo lo que puedes legar con el guión. Mientras que la novela es más libre. O sea, puedes utilizar el primera persona, o sea, yo entré y sentí tal cosa. Digamos, este narrador es lo que es más difícil de trasladar al guión. Que a mí me parece fantástico, quiero decir que cuando se consigue eso, una maravilla. Pero toda esa reflexión, ¿cómo la pasas a un guión? O sea, ¿cómo pasas toda esa reflexión de la primera persona, que sí te lo permite la literatura? Sí. Es un tema, ¿eh? Es que has tocado un tema que no se acaba en dormir. No, es un tema que da para más. Sí, para más, ya. da para mucho, sí. Sí, pero
Pero bueno, pues nada, era eso. Sí, porque además es que también ella es cineasta y también, Claro. por eso te pregunta, Oye, me y ha porque parecido que iba hace talleres de escritura, con lo cual también está en el mundo de la escritura. Sí, sí. Pues ha sido un placer, Mercè Clasca. Creo que es una mujer que ha dejado huella aquí en España y en Londres y que hemos tenido el gusto de entrevistar, de conversar. Yo no quiero decir entrevista porque creo que es una conversación entre amigas, ¿no? Muchas gracias, Marillo. Y que bueno, que nos han grabado y esas cosas. y esas cosas, y a lo mejor sale en YouTube. Pero bueno, no te preocupes, no lo verá nadie. Es una conversación para tenerlo porque como las cosas se olvidan. Sí. Pues nada, muchas gracias, Mercè, ti. por esta compañía y esta lección de guión que nos has dado. Yo creo que ha sido muy interesante y esperamos presentar tu libro en cuanto nos lo digas. Muchísimas gracias. Venga, las flacas. ¿Qué me has hecho una pregunta? Sí. Porque dices, hombre.